Hola con todos, soy Amira Sasa. Este es el ensayo 1 de Historia Global y se basa en presentar los modelos propuestos por Basalla y los conceptos por Hall, haciendo una relación del primer capítulo del libro de Gabriel García Márquez denominado 100 años de soledad. El ser humano y su búsqueda insaciable de comprender todo a su alrededor y conocer cómo éste se transforma al paso del tiempo y qué repercusiones tiene para el mundo, lo ha llevado a la creación de un método que le permita analizar y estudiar los fenómenos que a un futuro generarán conocimiento y será difundidos por el mundo de maneras inimaginables. Este método es conocido como la ciencia. Se debe tomar en cuenta que las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad que lleva al conocimiento es un tema de mucha importancia para muchos académicos de varias ramas de estudio, como los historiadores y sociólogos, entre otros, lo que lleva a la aparición de una filosofía vinculada al conocimiento científico que analiza abiertamente, mediante un enfoque más humanístico, a los científicos y sus prácticas. Se establece disputa sobre la ciencia y el papel fundamental que ésta cumple en el desarrollo de la historia, al igual que el crecimiento de las culturas humanas. La filosofía se ha centrado en analizar cómo la ciencia ha evolucionado de acuerdo a las perspectivas de distintos científicos y de sus prácticas en los resultados finales del quehacer científico. Productos conceptuales encontrados abarcan las teorías, los hechos y la relación de cada uno. El interés filosófico en la práctica científica y en procesos y actividades que generan conocimientos son estipulados por Thomas Kuhn en 1962. El conocimiento, como se lo conoce, está siempre ligado a una tradición y depende de sus prácticas. En este orden de ideas, una comunidad científica debe ser entendida como una subcultura y estudiada como tal. El mundo académico, notoriamente dominado por los investigadores de habla inglesa, es decir, una manera específica de lenguaje, parece estar encerrados en una visión eurocéntrica y claramente centralizada de la historia. Existen publicaciones actuales concentradas en la historia de la ciencia, en este caso europeas y norteamericanas, que han sido el producto de investigadores con el objetivo de resaltar la importancia de una revisión crítica sobre la difusión de la ciencia y su tecnología. Stuart Hall, un académico que en su libro llamado The West and the Best Discourse of Power, publicado en 1992, hace referencia a la creación de un concepto de Occidente que muestra la diferencia y la distinción de los lugares de Occidente y no se basan en el uso o conocimiento geográfico generalmente, sino que se crea una distinción entre lo que conocemos que es civilizado, que en este caso es el Occidente, y el resto. El Occidente y el resto se convirtieron en dos ejes distintos del mundo, lo que es cada una hoy y lo que significan los términos que usamos para distinguirlas dependen fundamentalmente de las relaciones que son establecidas entre ellas desde los comienzos del conocimiento científico. Stuart Hall explica tres formas por las cuales el concepto del Occidente se está manejando y estas son las siguientes. La primera forma es la cual permite distinguir y clasificar las sociedades en diferentes categorías basándose en un punto de partida, es decir, occidental y no occidental. La segunda forma es una imagen o una serie de imágenes que se forma en un cuadro, es decir, que forman distintos rasgos en un solo concepto. Hall brinda un ejemplo muy interesante que permite entender cómo este concepto afecta a las percepciones de un lugar por ser parte o no de Occidente. Él menciona que cuando pensamos en Occidente, pensamos en un lugar urbano, desarrollado, y en el momento en el que pensamos en un lugar no occidental, vemos un lugar no industrializado, rural y agrícola, y más que nada subdesarrollado. La tercera y última forma propuesta por Hall tiene como objetivo proveer un tope o estándar del cual se debe hacer la diferenciación y la comparación de las sociedades. Las sociedades no occidentales pueden, por consiguiente, ser tildadas
o estar cerca de, o lejos de, o alcanzar el occidente. Después de haber analizado los aspectos anteriormente detallados, se entiende que existe una hegemonía intelectual, la cual se concentra en el occidente. Esto tiene como efecto sobre el conocimiento de países que no corresponden al concepto de occidente, que son el Oriente o América del Sur relativamente, en donde existen muy pocos esfuerzos que se han basado en determinar cómo viaja el conocimiento entre el centro y la periferia, y cómo éste se transforma en el momento de ser asimilado de distinta manera por los locales dependiendo de la cultura. Finalmente, la absorción de modelos importados por lo general se da dentro de un contexto de conocimiento local preexistente, con la cual el contenido de ambos saberes externos y locales se modifica. El modelo propuesto por George Vasala en 1976 consiste básicamente en explicar el surgimiento de la ciencia moderna en los países en desarrollo. Esta explicación consta de 3 etapas o fases. La primera etapa es la cual la sociedad no científica es la fuente principal del conocimiento de la ciencia europea. La segunda etapa se desarrolla una idea primaria de una ciencia colonial, y la tercera está basada por el consentimiento de establecer una tradición o una cultura científica independiente a la colonial. Vasalla postula que en esta transición o la tercera etapa, el científico colonial que aún se apoya en el occidente empieza a formar y construir instituciones y una práctica que finalmente llevará a la creación y establecimiento de una cultura científica independiente. Para crear una relación sobre toda la teoría y las perspectivas analizadas que ofrecen Vasalla y Hall con el primer capítulo del libro de Gabriel García Márquez, conocido con el nombre de 100 años de soledad, se debe primero analizar de dónde provienen, en este caso los gitanos, con todos los utensilios y aparatos de un nuevo mundo, que traen a la ciudad llamada Macondo, la cual en este contexto está muy lejos del conocimiento y la ciencia. El primer capítulo de Gabriel García Márquez nunca se conocen los lugares que están lejanos a Macondo, es decir, de dónde provienen los gitanos. Sin embargo, la relación a la que se quiere llegar es la diferenciación del conocimiento que existe en todos los lugares del mundo. El conocimiento, la ciencia y la tecnología no son iguales para todos, ya que por la misma razón de tener una cultura diferente, de poseer una manera distinta de asimilar el conocimiento, más que nada existen personas, y se debe resaltar en este caso a José Arcadio Buendía, que posee una gran curiosidad de poder entender cómo funcionan las cosas a su alrededor y de no conformarse con conocimientos que están estipulados, puede decirse, por una religión o por saberes antiguos, sino que como él, existen científicos que tratan de dar una explicación y un entendimiento, más para no conformarse con solo ver el resultado. El hecho de que los gitanos hayan viajado y visitado tantos lugares les da el privilegio de captar y recopilar los conocimientos e investigaciones científicas que varían de un lugar a otro. Podemos suponer que el lugar de donde vienen todos los conocimientos y artefactos traídos por los gitanos a Macondo es el occidente, concepto que analizamos anteriormente, y el lugar a donde llegan es también conocido como el resto o no occidente. La diferenciación y la discriminación propuesta por Hall. Para concluir, se debe tener en cuenta cuán importante es este concepto de occidente y cómo éste ha tenido un efecto en todo, es decir, en cómo vemos una cultura, una religión, un lenguaje o un idioma. Vemos cómo vemos una clase de personas. Las vemos distintas ya que en el punto de partida ha sido siempre la separación y la diferenciación de una cosa con otra. En este caso de un sector privilegiado como occidente lleno de conocimiento, al igual que saberes,
y a diferencia de un sector no tan privilegiado que depende completamente de los conocimientos e investigaciones que les proporciona el Occidente. Para tener un poco de conocimientos y no estar enterrados en la ignorancia, mas no el descubrimiento ni el conocimiento científico autóctono. Aún en las formas que han sido transformadas y reformadas, este discurso continúa modulando el lenguaje de Occidente, su imagen de sí misma y de otros, en un sentido de nosotros y ellos, sus prácticas y relaciones de poder hacia el resto. Es fundamental hacer una relación de importancia que tiene el discurso del concepto occidental en los lenguajes de distintos que poseen inferioridad racial y menosprecio étnico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que así como en el libro, en el primer capítulo, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez menciona a personas de lugares del conocimiento que en lugar de aceptar el conocimiento tienen miedo y están felices con lo que ellos saben, mas no intentan averiguar más, como es la esposa de José Acadio Buendía llamada Úrsula Iguaral.